se han planteado la elaboración de una propuesta de plan de reconstrucción del sector cultural asturiano. El pasado 6 de mayo, durante una comparecencia con ustedes por videoconferencia, les informé de que la Consejería había diseñado un programa de actuaciones específico para tratar de amortiguar la crisis. Asimismo, les informé de la creación de la Oficina de Proyectos Culturales de Asturias como instrumento gratuito de apoyo al sector cultural en la búsqueda de posibilidades de financiación autonómica, nacional y europea, así como de asesoramiento ante las posibilidades de promoción de artistas asturianos. Y del acuerdo de cesión gratuita a artistas asturianos de espacios emblemáticos del Centro de Arte que hasta ese momento estaban disponibles en alquiler o sin uso. De igual modo, ya en aquel momento les informé de la aprobación por parte del Patronato del Centro de Arte de algo que creo que es muy relevante, por cuanto puede aportar muchos beneficios para la cultura asturiana y para nuestras empresas. La modificación de los estatutos de la Fundación para incluir entre sus fines la promoción cultural, con el fin de que ésta pueda ser objeto de donaciones derivadas de la celebración de acontecimientos que obtengan la consideración de excepcional interés público, a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002 del 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo. Tras este avance del que les quise informar a ustedes antes que a nadie, el día 7 comunicamos la movilización de 2,5 millones de euros en este año para apoyar a la cultura a través de un paquete de medidas del que, en buena parte, hemos estado hablando y estamos hablando esta tarde. Así que nuestro plan de reconstrucción del sector cultural está ya en marcha desde el momento en que se reactiva la inversión de manera especial a través de la puesta en funcionamiento de los circuitos culturales y de las actividades regulares de nuestros departamentos. Señora consellera, entendemos y nos solidarizamos con la compleja situación que tuvo que enfrentar la Consellería en los primeros meses de pandemia. Y además, como sabe, la nuestra actitud siempre fue de colaboración en esos primeros momentos, facilitando además una propuesta de medidas elaboradas por el área de cultura de Podemos Asturias que recollía medidas de profesionales de la cultura asturiana e incluso de otras comunidades autónomas cuya capacidad de reacción fue realmente rápida, y proponíamos además estructurales en 3 momentos temporales para ser más eficaces, ¿no? De modo inmediato, a medio plazo y a largo plazo. 7 meses después del inicio de la pandemia, con un sector además que acaba de plantar en todo el Estado lo que llaman alerta roja en decenas de ciudades, también Asturias, y unas medidas sanitarias que prácticamente y en muchos casos imposibilitaban las artes en vivo en el sector privado, ya importante, y así lo queremos trasladar a usted y a la su consellería, que piloten el cambio, que sea capaz de llevar 2 velocidades, ¿no?, fundamentales. Por una parte, atender la inmediatez y sentarles bases para un futuro próximo de recuperación y poner enriba de la mesa la centralidad de la cultura en Asturias, ¿no?, que nos parece que es fundamental y te ha llamado a jugar un papel indispensable. La Asturias que queremos, y estamos convencidos que usted lo comparte, para que todo esto pase, y cuando esto pase, porque va a pasar seguramente, tiene que tener a la cultura y a los profesionales como uno de los pilares centrales junto a la sanidad y la educación. Incluso se planteaba en una de las comparecencias en la comisión COVID que terminaron ayer mismo las comparecencias, se planteaba la posibilidad incluso de un bono social cultural, ¿no? Es decir, mostrando la importancia que concedemos dentro de estos pilares centrales, ¿no?, la sanidad, la educación y, evidentemente, la cultura, que jugó un papel importante durante toda esta pandemia. Por eso, señora consellera, pedimos sí y, además, lanzamos ese apoyo también para que pueda defender usted en el Consejo de Gobierno. Porque una de estas comparecencias, una de las personas que vino del ámbito de la cultura, hizo así 20 veces. Presupuesto, 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 20 veces. Y falaba que ayer en los años que vienen disminuyendo el presupuesto de cultura en Asturias, ¿no?, con toda la repercusión que tiene esta para nuestra sociedad, ¿no? Por lo tanto, sabemos que la pelea por los presupuestos en los consejos de gobierno es muy dura, porque todas las consejerías, evidentemente, planteen necesidades, y sabemos que hay necesidades muy importantes, pero también pensamos que los presupuestos de la consellería tienen que ser los que los asturianos y asturianas necesitamos para enfrentar esta situación de pandemia.
Por lo tanto, estamos convencidos y convencidas, porque lo vimos durante la pandemia, que necesitamos mucha música, necesitamos mucha poesía, necesitamos mucho teatro, necesitamos mucho arte, necesitamos muchos encuentros, muchas experiencias individuales y colectivas que nos ayuden a todos y a todas a susceptibilizar, por una parte, esta situación y a superar la crisis del coronavirus, ¿no? Y, por último, y evidentemente, apoyarnos de nuevo en la cultura, porque pensamos que la cultura es un motor de la economía asturiana. Sabemos que hay un motor fundamental y hay que ponerlo en valor. Muchas gracias. Creo firmemente que la cultura viene arrastrando una serie de dificultades y problemas a lo largo de los años, que lamentablemente las situaciones de crisis como las que estamos viviendo se hacen más patentes. Y creo que demanda de una reflexión mayor del trazado de estrategias que pasan por la profesionalización y dignificación del sector. Sinceramente, creo que también que una cosa son las medidas urgentes, esas serían las de a corto plazo, que con mayor o menor acierto se ponen en marcha en este momento, y así debe ser. Y otra cosa es lo que el sector cultural necesita a otro medio plazo y a otro largo plazo. Eso debe ser el objeto de reflexión, de estudio, de diálogo y de análisis. Y creo que no debemos hacerlo ni yo ni ustedes únicamente, sino que el sector ha de ser quien nos guíe desde su experiencia, su conocimiento y su perspectiva. Por eso contemplamos la apertura de un proceso de definición de un nuevo modelo cultural en Asturias, a través de la constitución a lo largo del año de una serie de comisiones sectoriales llamadas a confluir finalmente en el Consejo de la Cultura de Asturias, que está previsto justo para el último mes del año. Estas comisiones, los recuerdo, sectoriales son de artes escénicas, de artes plásticas, de les lletres, de la cultura tradicional y popular, de la música, del cine y audiovisuales, del videojuego, tecnología e innovación y de las instituciones culturales. Ya ha sido creada la Comisión de Artes Escénicas y el resto lo harán lo propio a lo largo de todo el otoño. En concreto, la de instituciones culturales puedo decirles que se celebrará la próxima semana. Las funciones de estas comisiones y de estas mesas serán la de asesorar a la Consejería, analizar el estado de los distintos sectores culturales asturianos, contribuir a un conocimiento detallado de la realidad de estos sectores, contribuir a que los distintos sectores culturales se doten de estructuras propias, algo que hemos echado muchísimo de menos a lo largo de esta crisis, valorar las opciones de medidas concretas y orientar a la Consejería de Cultura en la articulación de sus políticas. Todo ello creo que es importantísimo, además, y todo ello atravesado por las líneas transversales de esta consejería, que es llevar la cultura al territorio, afianzar la cultura en el territorio y, además, alinearla con los objetivos básicos europeos por los que ya sabemos que transcurren el futuro y que son los de digitalización, innovación, sostenibilidad y desarrollo. Que pueda solventar, que pueda minimizar la brecha de género.